Hola chavalote, aquí estamos. Me vas a grabar un buen dron hoy de las playas también, a ver cómo las tenemos. Si están sin nada de sargazo, ojalá sea así. Lunes 30 de agosto y nos vamos a ver si disfrutamos de la playa. Estamos en la calle, que estamos al ladito del gimnasio y de la quinta, entre las 10 y la quinta. Por aquí solemos bajar siempre. Aquí está la quinta. A esta hora estará muy tranquilo. Son las 12 de la mañana. Y a las 12 de la mañana ya veis lo tranquilito que está. Bueno, pues estamos entrando aquí en la calle de Playa Mamitas, que es la 28. Y vamos a aparcar el carro. El agua parece que está movida porque hay mucho aire en la playa. Abajo la carretera está bien llena de arena y no se ve que puedes aparcar, pero sí se puede aparcar. Hay dos aparcamientos. Chavalote nos va a hacer un... Oye Alex, hoy con el dron me grabas un poco cómo están las playas, pero acuérdate que hay mucho aire por allí. Me haces una grabación parecida. Me habías dicho que grabara. Sí, pero escúchame, te vas a la playa, te vas luego aquí hasta las 10 de la 15 porque creo ver los rooftops. Y de los rooftops te vuelves otra vez para la playa y la grabas un poquito, ¿vale? Yo creo que va a quedar bien, míralo, ahí sale. Qué bueno. ¿Estás grabando? Pues voy a saludar ahora, antes de que lo subas. Ahora sí, ¿estás ya grabando? Pues para allí se va, por encima del camión. Qué bueno, nos vamos a la playa. Pues mientras el chavalote está ahí, yo me voy para la playa, que la estoy viendo linda, la estoy viendo hermosa. No veo nada de sargazo, el color muy bonito. Y ya sabéis, Alejandro, yo no he quedado con él. Alejandro el argentino ya lo tenemos por acá y normalmente está por esta zona para bañarse. Ojalá la encontremos. A ver si lo encontramos. A ver qué nos cuenta. Y qué bueno que ha llegado. Creo que lo acabo de ver, está dentro del agua. Está dentro del agua. Creo que está dentro del agua. Pero no lo sé, no lo sé. Pues así está la playa en este momento. Creo que me voy a poner por acá. Ah, es que no sé si es Alejandro, porque acordaros que Alejandro estaba totalmente moreno cuando se fue de acá. Y ahora veo una espalda blanca, de piel blanca, y no sé si es él. Alex, ¿tú crees que aquel hombre es Alejandro? ¿Tú crees que sí? Es que le veo tan blanco, tan blanco. Se tiene que poner moreno, así que vamos a saludarlo. Creo que va a salir. ¿Qué decían? Y quedó bien blanco, ¿eh? ¿A que sí? Es que no lo reconocías. Sacado dos nidos ahí. Bueno, pues estamos en Mamitas. Y aquí sale el tiburón ballena. Alejandro. Qué bueno verlo de nuevo. Alejandro. ¿Cómo andás, mi hermano? Yo muy bien, ¿cuánto tiempo sin verte? Te estoy grabando para el saludo después de tantos meses. ¿Cómo andamos? Aquí. Vamos a recuperar el color rápido. ¿A que sí? Porque yo estaba diciendo, ¿será que el Alejandro, pero lo ve muy blanco? Estamos en blanco, bueno, vamos a... Te he bautizado como el tiburón ballena saliendo de la playa. ¿Todo bien? Vamos Todo a recuperar bien. color y peso. No, está bien de peso, más o menos te mantiene. ¿Todo bien? Todo ¿Cómo bien. andamos? Voy a parar un poco para hablar nosotros. Nos vemos pronto. Alejandro, es una pasada como me cuentas tu aventura de llegar acá, pero bueno, eso es una cosa privada tuya. Muy bueno. Está bueno los vídeos que hace, ¿eh? Sí, aparte que el chavalote lo maneja como nunca, ¿eh? Pues lo Así maneja que muy bueno. bien. Aquí está ahora en el Parque Fundadores, Alex, según dice. ¿Cuánto hace aquí? Bien, Alejandro.
Yo ahora... Pues es una alegría tenerlo aquí a Alejandro, está con Guada, pero Iris, a ver si vienes pronto, que aquí te extrañamos también, y también a Masi, a ver si se acercara por acá. Yo creo que me voy a dar mi bañito, que no hay nada como meterse dentro del agua. Te dejo aquí un ratito hablando con Alex, porque yo me voy para adentro. Hasta ahora. Mira el agua como está preciosa. Es un placer estar aquí dentro. Yo quería venir a esta hora porque llevamos tanto tiempo sin tener el agua limpia que disfrutarlo con los rayos del sol es una maravilla. Yo estoy disfrutando de esto. De poder enfocar el mar así, aunque esté movido, está hermoso. Son las 12 del mediodía. Y las 12 del mediodía, pero para disfrutarlo. Mi oficina está impecable. Aunque esté movida, está impecable. Pequeños rastros de sargazo hay, muy pequeñas cositas, de esto no es nada. Y esperemos que ya desaparezca definitivamente, que no venga ningún banco de sargazo por acá. Bueno, me voy a dar mi baño. Voy a parar la cámara, ya lo veis. Precioso. Y Alex y Alejandro están ahí hablando. Y a ver qué grabación nos hace hoy Alex. Alejandro, es un gusto verte aquí dentro de mi oficina. Estás invitado. Qué bueno. Por acá estamos, por Oye, ¿y las tablas qué? ¿Las vas a poder conseguir otra vez para hacer el estamos en kayak? eso. Vamos a estudiar la zona ahora cómo está. Sí, está Después de bueno. un largo tiempo, la arena, y vamos a ver ahora cómo, ya tú sabes, el movimiento. Vamos a estudiar la zona una semana, a ver qué. Ya me vamos a poner enseñaste lo mismo un una. vídeo en Córdoba, en la Argentina, donde las usabas en una especie de lago, ¿no? De Sí, montaña. en el lago, sí, hay una. Y ahora vinimos con poca maleta, así que bueno, quedó una tabla allá y bueno, vamos a probar acá. El Ale de las empanadas tiene una también. Ah, qué bueno. Así que vamos a ver. Sí, vamos a estudiar eso. A ver Qué si bueno. lo podemos poner ahí en la famosa 38, Shangri-La. A ver si hay suerte. Sí. Porque siempre es bueno que sepan que Alejandro en cualquier momento le podéis rentar unas tablas de esas. Sí, ya vamos. A todos los seguidores le vamos a hacer precio, vamos a rentar las Claro que sí. Claro. Oye, le has traído una playera muy guapa Sí, pero- a Miquel. A mí, que la voz, a todos. Sí, Ah, también sí. me ha traído una para mí. Ya, vamos a... Mira que si gusta te voy a pedir muchas, ¿eh? Sí. Oye, ¿te pueden mandar paquetes para acá? Sí. Ahora trajimos varias, trajimos unas cosas de rugby para el equipo de Emi, italiano. Trajimos unas 10 playeras para Oye, el equipo de Mikel. Me dejaste sorprendido con la foto con Messi. ¿Es verdadera o está No. trucada? No se dice eso. No se dice, Pero, no, vaya bueno, foto más chula. Messi sabe que alto diseño es bueno. Alto diseño es lo Sí, mejor que hay. Sí. Así que hay unas playeras para Paco también. Sí. Para que siga con alto diseño para todos lados. Claro que sí, ya lo sabes, Así yo que sí, encantado. sí. A mí alto diseño me enamora, me gusta. Y es la ropa deportiva que usa en Argentina, la que está de moda. Está de moda, así que bueno, la vamos a traer para la playa. Vamos a hacer que todos anden con la playera de alto diseño. Oye, están echando de menos una paellita en la playa, juntándonos todos. Urgente. Nada Ya. más que están medio pachuchos todos, pero... Yo creo que en 10 días la podemos hacer, Sí, más o sí, menos, ¿no? sí. No sé si 10 días, porque ya es mucho, ya me voy a morir. También, pero también. Sí, paella, antes, vamos. Vamos a armar que- una juntadita. Y aparte, ahora ya con el mar como lo tenemos, Sí, ya está. hay arenita, hay de todo. Bueno. Ahí se va el tiburón ballena Alejandro. Qué bueno tenerlo aquí al lado. Hace extrañaba el nada, agua, hace un día estaba ballena argentina y ahora lo tenemos aquí con nosotros otra vez. Mira que eres valiente, porque no es extrañaba el agua. fácil. Digo que eres valiente porque salir de tu país es una odisea. Sí, no vamos a contar la fórmula ahora, pero ya después le vamos a contar a los seguidores argentinos. Qué bueno. No es tan fácil. No, pero que Hay se que- pongan en contacto contigo en privado Sí. por si quieren saber cómo. Sí, salimos, bueno, en Argentina están los vuelos restringidos, así que salimos por otro país, vía terrestre, bueno, que le interese le cuento para que pueda venirse acá al Caribe y disfrutar de Sí, este aunque hermoso yo mar. creo que el argentino es muy vivo, todos saben cómo. Le ponen No es restricciones, tan pero todos fácil, saben cómo. Pero bueno, ya tú sabes cómo es. Sí, pues nada, ya voy a parar de grabar un poquito. Que siempre es muy agradable hablar contigo. Bueno, después nos vemos. Venga, chavalote, ya estás aquí. ¿Cómo te ha ido la grabación? Iba yo a ver a nuestra hermana, Qué bueno que están ahí la hablando. primera, Pues es que qué tranquilidad en la playa.
Ya os he dicho que Mamitas no es tanto de sentirse uno como que estás en una playa tan poblada de gente. Me refiero, pues, por la mañana, por ejemplo, hasta ahora, hasta la 1, mira qué tranquilidad, qué poca gente hay. Luego ya por la tarde se anima un poco más, pero está muy tranquila, ¿lo ves? Bueno, chaval, Y el tenis también. ¿cómo te ha ido la grabación? ¿Me has grabado un poquito por aquí atrás, los rustos, todo eso? Sí, como que dice uno, me fui por la avenida Constituyentes y de la Constituyentes me fui por toda la quinta. Ah, te fuiste por toda la quinta y grabaste toda esa zona. Es que así es bueno, No es podía bueno. grabar muy abajo porque la interferencia no me ayuda. Bueno, pues está bien, lo has hecho bien. Es que yo quería, aparte de la playa, que vierais cómo están los rooftops, los trabajos que se hacen aquí en playa, los edificios nuevos, todo eso son amenidades importantes que podéis tener cuando rentáis aquí en esta zona o cuando compréis un departamento. Y siempre es bueno que lo conozcáis un poco también la ciudad. Ay, qué bueno que se porta bien Alex en ese tema del dron. Es que desde que lo puede manejar mejor, porque ve la imagen, está más tranquilo y muy contento con ello. Bueno, aquí disfrutando con Alejandro todo lo que me cuenta. Lo que no quiero es no quiero sacar la conversación porque son cosas nuestras, personales, pero está bien. Está bien. Bali. Qué alegría estar con él aquí disfrutando. Está Alex, el nadador, que se va a ir a las Olimpiadas dentro de poco, como le dé tan fuerte. El nadador Alex. Vamos, Alex. Oye, Alejandro, hay una novedad más, que esa ya la voy a adelantar. Sí. Tenemos que hacer, me parece que es un yate al final, ¿no? Sí. No sé si va a ser en Cozumel o en Islas Mujeres, no tengo ni idea. Eso Siempre ya se viajando encargará con Alberdi Tours. Alberdi para que Tours. los auspiciantes nos apoyen también, para que podamos pasar un lindo día y agradable. Qué bueno, porque vamos a hacer un vídeo en el yate. Porque en principio iba a ser el catamarán, pero dijo el otro día que iba a ser un yate, Sí, ¿no? hasta a lo mejor lo podemos sorprender con un asadito adentro del yate. Ah, ¿también? Carne bien argentina dentro del yate. Ah, pues Sí, sí, sí. se puede hacer. Sí. Vienen con unas parrillitas algunas, sí. Ah, qué bueno. Sí, vamos. Pues va a ser único ese Vamos a vídeo, de deleitar. verdad. Está vuelta y vuelta. Tienes ganas de estar en un yate con un asadito, en una buena zona, haciendo snorkel. Nunca viene mal. Nunca viene Claro. mal, ¿a que no? Y de ahí puede hacer un vídeo también. Claro que sí, con el drone. Va a ser impresionante. Oye, cuando grabes por el agua de ahí del mar y veas un bicho abajo, tú acércate a casi a ras del suelo y lo grabas. Una tortuga, Ya después una me tiene mantarraya. Me tiene que grabar con la tabla por el Ah, mar también. para hacer la promoción de la 38 Paddleboard. Claro que sí. Claro, ya cuando venga con la tabla en estos días le metemos. Tengo una foto hermosa que sacamos ese día que estaba impresionante. Sí, Playa ahí en Car. Playa Car. Esa tengo una foto que salimos los tres, Sí. o los cuatro con Iris, pero el agua era una cosa, ese Una día preciosidad. fue una de las cosas más lindas que vi en mi vida. Disfrutamos todo el día, eso, nunca me olvido. Tengo la foto esa, muy buena. Qué Tenía bueno. otro colorcito, oye. Pero bueno, ya vamos a recuperar de poco. Bueno, Alejandro, ya nos estamos saliendo. Sí, hermoso. Vaya conversación más buena que hemos tenido ahí. Y qué bueno está el mar. Lindo rato conversando. Ese que tengo yo tiene 48 megapíxeles. Pues ya saliendo de la playa, qué gusto de estar aquí con Alejandro platicando, no estoy acostumbrado. Que echaba de menos tener en la oficina a alguien. Y Alejandro es todo conversación. Una alegría tenerlo al lado. Sí, hace la... A ver si nos hacemos una foto aquí también, en la misma playa. Nos vamos a ir viendo, Alejandro. Hasta otro ratito. Bien. Chao. Oye, ¿le quieres decir algo a la familia? Saludos, estamos bien. Bueno, Iris, ya pronto nos vemos por acá, así que bueno, vamos a hacerle esfuerzo para tener todo listo. Como Venga, siempre. hasta Chao a luego. todos los seguidores, saludos. Dios. Bueno, pues aquí hemos dejado la burrita, no, la cosa bonita, la bonita. Ahí se ha quedado. Y nos vamos a casa Sofía para comer y disfrutarlo. Como ya nos quitaron el parking, ya no se puede aparcar abajo, pues ya tienen su propio parking aquí. Que me haces una caloría, viene. Que también está bien, porque antes podíamos bajar acá, pero ya no. Lo digo porque más de uno vendrá por mí, cuando le he aconsejado que podían aparcar ahí, pues ya no se puede. Y aquí estamos en casa Sofía, vamos a comer
y a disfrutar de la buena comida que tenemos aquí. Gracias. Bueno, pues es que me llega muy temprano. Y la pizza vegetariana que la vamos a compartir. Y Alex está ya cansado de comer, pero la llevamos para casa, seguramente lo que sobre. Y ahí disfrutando de los dos brownies, más el cafetito, y ya tenemos el día resuelto, chaval. Chavalote, está rico, comer aquí en Casa Sofía. Sí, está bueno. Pues hemos disfrutado. Y ya el tiempo ya lo veis, está bueno. Bueno, pues aquí estamos, en este lugar, enfrente de la Plaza de las Américas. Y aquí el dron que he grabado para otro día que vamos a utilizarlo. Porque aquí hay un desarrollo que se llama Humana, que es de oficina solo. Y dentro de poco voy a grabarlo y quería aprovechar el tiempo ahora ya mientras tanto. Bueno, pues aquí tenemos el dron de nuevo y me lo va a traer para acá para bajarlo. Hasta que no están finalizados de aterrizar, la concentración tiene que ser máxima. ¿Y por qué hemos venido aquí? Pues hemos venido porque hay un aspirador con 10 pesitos que pones acá y hemos aspirado el carro por dentro. Y ya sabéis que uso mucho la playa, entonces se mancha de arena. Lo que hemos hecho es dejarlo bien aspirado todo. Yéndonos de acá, os voy a grabar el desarrollo que os quiero grabar porque ya está terminado, ya tenemos hecho un vídeo. Es el único edificio de oficinas aquí en Playa del Carmen que se ha construido exclusivamente para ello. Ya no creo que queden muchos a la venta. Ya prácticamente está con la cinta de entregarse. Acabado. Pero le he dicho a Alex que me lo grabase con el dron para que veáis dónde está situado, la distancia que hay al mar, la distancia que hay a la Federal y lo fácil que es llegar desde cualquier posición de playa hasta este lugar, que eso es lo recomendable. Estamos aquí en esta rotonda y enseguida llegamos pues a cualquier sitio como es la Federal o hacia otras zonas. Ese edificio dentro de poquito lo vamos a grabar y espero grabarlo con Jonah, mi amigo Jonah, que se cambió a esta empresa, que lo lleva, que lo trabaja. Y bueno, espero que pronto lo podamos grabar. Bueno, pues lo que acaba de grabar Alex con el dron lo voy a guardar para ese día que grabemos el edificio. Y ahora vamos a seguir la tarde, ya son las 4 menos cuarto de la tarde. Nos vamos camino de casa, un rato a descansar y después a lo mejor salgo otra vez un rato a grabar, ya veremos el qué. Bueno, pues las 5 de la tarde, ahí acaba de bajar Alex para ir a su entreno. Qué bueno por él. El campo está fabuloso. Hoy van a hacer puro físico. Ojalá en la escuela fueran tan estrictos como son aquí. Es que la escuela online, la verdad, aquí en Quintana Roo está fallando bastante, por lo menos la de Alex. 2 horas al día. Si con eso pueden hacer un curso, porque les exigen tan poco que luego ellos se confían y piensan que es así, que así está bien, y así no está bien. Entonces Alex era un buen estudiante, un estudiante que sacaba notas, pues se puede decir que muy buenas, y hoy en día, como lleva año y medio así, pues nada de nada. Una pena. 7 y 5 de la tarde y aún siguen en el campo, pero acaban de terminar, creo, no lo sé. Estaban ahora practicando cosas del campo, pero son bastantes de ahora, Ya es, Alex ya a partir de este año juega en la sub-17. Qué bueno por él. Eso sí, más exigente la categoría. El campo guapísimo y el atardecer ya lo tenéis ahí. Bueno, pues ya es por la noche de hoy 30 de agosto. Son las 8 de la tarde. Alex ya se quedó en casa del entreno y yo voy a ver si pasé un poquito por la quinta antes de ir al gimnasio, porque luego ya creo que me voy a ir para casa rápido. Me voy cerca, no sé si ya empezó a trabajar Mikel, creo que no, pero me voy a acercar por si estuviera, y si no, pues doy la vuelta y me voy para el gimnasio. Este es el ambiente que hay. Bueno, con todos los problemas que hay en el mundo, creo que la Quinta Avenida tiene vida
tiene ambiente, lo hemos tenido desde todo el año. El virus estará más activo o menos activo, pero aquí la gente tenemos la gran suerte de poder hacer vida más o menos normal. Las precauciones las tienen los que tienen que atender a la gente, los lugares abiertos, que bueno. Aún no ha empezado, ¿no? Gracias. Bueno, hasta luego. Me voy para el gimnasio. No está Miquel, pero ya pronto empezará. Un día de estos, Sebastián Rose me ha dado una buena idea. Sebastián Rose es un seguidor del canal, vive aquí en Playa del Carmen y me ha comentado: Paco, ¿por qué no haces un directo pero dentro de un desarrollo, cuando estés haciendo el desarrollo? Y le dije: hombre, tampoco es mala idea. Entonces me hizo ver que, por ejemplo, si yo estoy en directo en el mismo desarrollo, vosotros podéis hacer preguntas del desarrollo como si me estuvierais acompañando en el directo, y esas preguntas se pueden responder al momento, y eso es bueno para todos cuando lo escucháis. Vamos a probarlo a hacer con Alan. Alan ya tiene experiencia, ya he grabado con él 8 veces, entonces creo que puede salir bien. Si grabase eso con una persona que no tiene mucha experiencia al lado mío, puede ser que no saliera tan bien, pero que esté interesante la idea. Aquí lo tenemos. Hasta luego. Muy bien, nos vemos. Chao, Mariana. Chao. Bueno, pues ya estamos a punto de llegar aquí al gimnasio. Yo creo que es buena idea. Y muy agradecido a Sebastián porque, aparte de ser seguidor, le gusta que me vaya bien y se le ocurre ideas para que pueda mejorar el canal. Muchas gracias. Y otros seguidores que también se están esforzando porque yo mejore, me dan buenas ideas. Muchas gracias, luego ya diré nombres. Y ese apoyo que me dais me da mucha confianza, porque lo que yo quiero es que estéis cómodos cuando veis los vídeos. Bueno, pues ya me toca ir al gimnasio. Así que una recomendación que os pongo: haya un virus o no, el cuerpo lo tenéis que tener lo más fuerte posible, con buen ánimo y con energía. Así que vamos a ver si le damos eso. Tenga la edad que tengas. Bueno, pues ya terminando, me voy a ir un momentito por la quinta porque grabé muy poquito. He estado justo una hora y 5 minutos, pero todavía me falta para agarrar el buen tono, me falta mucho. A ver si me animo y me vuelvo a cuidar otra vez. Bueno, hasta ahora ya lo veis, aquí están los mayas. Pero cuando veis los restaurantes así, que están medio vacíos, esta hora tendría que estar llenas las mesas. Está pues, una tercera parte más o menos. Ya digo que está un poco tranquilo, un poquito. Bien, Mariana, pareces andaluza de España. En Andalucía, en España, se llevan los abanicos, muchos. Joder, macho. Así, qué bueno. Hasta luego. Adiós. Qué bueno. Pues ya me despido de este lugar. La mamá de Mariana trabaja en renta de carros. Un día de esto nos va a pasar su vídeo y lo voy a colocar en un vídeo por si alguno de vosotros está interesado en rentar carros por aquí en la Riviera Maya, ella puede ayudar. Bueno, ya me voy de aquí de la quinta y aquí despido el vídeo de hoy. Nos vemos mañana otra vez. Hasta luego.